¿A dónde fue Yeshua al morir? Yeshua, después de ser condenado a morir injustamente, fue maltratado, fue humillado, fue azotado incontables veces y fue crucificado completamente desnudo. Como está escrito, repartieron sus vestiduras y sobre su túnica echaron suertes. Paso por el juicio de los hombres, en Getsemaní paso por la agonía del espíritu, y en el Calvario paso por la tortura del cuerpo, paso por un sufrimiento integral, mente, cuerpo y alma. En la cruz Yeshua fue juzgado por el Padre, y le da un veredicto, culpable. El Padre tomó el pecado de la humanidad, el estado de pecado que estaba en Adán, y lo puso sobre Yeshua. Al que no conoció pecado lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justos. Una vez que Yahvé coloca el estado de pecado sobre su cuerpo, el germen de la maldición en la cruz era Yeshua, porque escrito está: maldito el que sea colgado en un madero. Una vez que esto sucede, el Padre coloca en Yeshua la muerte espiritual. Para que la muerte física se apoderase de Yeshua, tiene que estar la muerte espiritual. Para que la muerte física se apoderase de Adán, tenía primero que morir espiritualmente. El espíritu de Yeshua no murió, sino que él se separó espiritualmente de Yahvé. Porque el espíritu de nadie muere, porque nuestro espíritu viene de Yahvé, por eso el espíritu no puede ser aniquilado. Nuestro espíritu será eterno, ya sea con Yahvé, o en el lago de fuego. Cuando Yahvé coloca el pecado en Yeshua, le provoca la muerte, porque escrito está: la paga del pecado es muerte. El pecado provoca la muerte espiritual, y a su vez la muerte espiritual provoca la muerte física. Por eso Yahvé le dijo a Adán: el día que comieres de este árbol muriendo morirás, muriendo espiritualmente, morirás físicamente. La palabra morir, thanatos en griego, significa separación. La muerte espiritual ocurre cuando el espíritu se separa de Yahvé. En la cruz, el espíritu de Yeshua se separó del Padre. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Por primera vez Yeshua sintió la separación de Yahvé. Fue un momento de gran angustia. El Verbo se separó del gran Yo Soy. El que levantó a Yeshua de entre los muertos fue el Espíritu Santo. El Verbo y el cuerpo no se pueden separar, tiene una unión indisoluble. El Verbo se hizo carne y caminó entre nosotros y vimos su gloria. El cuerpo de Yeshua no se pudre, porque el Verbo lo preserva. Al morir Yeshua no fue al cielo. En la cruz el ladrón le dijo a Yeshua: Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Yeshua le respondió: de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Esta frase ha sido mal interpretada por un problema de puntuación, haciendo parecer que estaba hablando de ese mismo día, pero no es así. Él estaba afirmando que el ladrón, al reconocer sus errores y reconocer a Yeshua como Señor, estaría con él en el paraíso. Cuando Yeshua muere, baja a la parte más profunda de la tierra, el Hades o Sheol. Nadie cuando muere va al cielo. El Sheol se divide en dos partes: la parte superior el seno de Abraham, y la parte inferior el lugar de tormento. La parábola de El rico y Lázaro es en realidad una historia que explica lo que pasa con el alma al morir. En el seno de Abraham están los en su vida tuvieron comunión con Yahvé, los que lo reconocieron como su Señor. En el Sheol hay conciencia, porque el rico que se encontraba en el lugar de tormento tenía conciencia. Él se acordaba de sus familiares. Cuando Yeshua muere, baja a la parte más baja de la tierra, al lugar de tormento, porque tiene que ocupar nuestro lugar. Él murió hecho pecado. Está escrito que no se halló pecado en él, y al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Yeshua fue ensuciado con relación al pecado, como si fuese Adán, pero Adán se ensució y Yeshua fue ensuciado. Yeshua no cometió pecado, pero el Padre lo hizo pecado. Ese pecado que fue colocado en Yeshua trajo sobre él la misma consecuencia que trajo sobre Adán: lo mató espiritualmente, lo condenó. Escrito está: fue contado entre los pecadores, fue culpado. El Padre lo condenó para no condenarnos, el Padre lo enfermó para no enfermarnos a nosotros, Él lo hizo maldición para bendecirnos, Él se separó del Verbo para nunca separarse de nosotros.
Una vez que Yahshua va al lugar de tormento, el Padre lo justifica, porque tiene que ser justificado para ser vivificado. Yahvé extirpó de Yahshua el estado de pecado y colocó la justicia, porque se tiene que quitar la muerte para colocar la vida. ¿Cómo lo hizo? Para hacerlo tenía que haber un elemento para justificar a Yahshua, y ese elemento es la ley. Yahvé justificó a Yahshua porque cumplió los 613 mandamientos, él es el único que cumplió por completo la ley, fue justificado por la ley. ¿Puede ser el hombre justificado por la ley? Sí, pero no hay hombre que la cumpla. El único hombre que cumplió la ley fue justificado por la ley fue Yahshua, siendo justificado por la ley fue vivificado por el Espíritu, resucitó, venciendo a los principados y las potestades, derrotó al diablo y a la muerte. Él no venció a Satán en la cruz, lo que venció en la cruz fue al Sanedrín, a los falsos maestros y la falsa doctrina. Él venció al diablo cuando resucitó, venció al que tenía el imperio de la muerte a través de la muerte, es a saber a Satán. Cuando Yahshua resucita se le aparece a Mariam, cuando Mariam quiere tocarlo él le dice, no me toques, porque todavía no he ido al Padre, ve y dile a mis hermanos que voy a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. Una vez que Yahshua sube al cielo, se presenta en el Santo de los Santos con su propia sangre, siendo el Cordero y siendo el sacerdote a la vez. Después que sella el nuevo pacto, Yahshua le dice al Padre: ¿qué hago con el nuevo pacto? ¿Qué hago con la justicia? ¿Qué hago con la vida? ¿Qué hago con todo lo que el hombre perdió en el Edén? El Padre le responde: dáselo al hombre que crea en esto, porque al que cree en el nombre de Yahshua, le dio potestad de ser hijo de Yahvé. Este enorme sacrificio, no le hacía falta a Yahshua ni a Yahvé. Yahshua, que es Yahvé nuestro Salvador, lo hizo por la humanidad que había caído en pecado y que estaba condenada a la muerte. Después de eso volvió a descender al lugar de tormento y predicó a los espíritus que están en condenación, y después de predicarles subió al seno de Abraham y le predicó su mensaje a los espíritus que lo estaban esperando, que tienen relación con Yahvé, a los patriarcas, a los profetas, para impartirles justicia, para impartir vida y para sellarlos y que formen parte de su reino. Llevó cautiva la cautividad, él no se llevó a nadie al cielo. Después de esto se le apareció a sus discípulos durante 40 días. Y después subió al cielo a sentarse en el trono de gloria esperando el día del gran juicio. Todo aquel que confiese sus pecados a Yahvé y crea en el nombre de Yahshua, que es Yahvé nuestro Salvador, es partícipe del nuevo pacto, y el día del gran juicio será justificado por él y formará parte de su reino.